Carlos Bermeo Calderón. Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables por su comparecencia aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y damos la cordial bienvenida al ingeniero Ítalo Tomás Ceballos Cedeño, gerente general de Petroecuador, a comparecer en este Pleno de la Asamblea Nacional. Bienvenido. Escuchamos allí la indicación por parte de la señora presidenta de la Asamblea Nacional. Se otorga el uso de la palabra al ingeniero Ítalo Tomás Ceballos, gerente general de Petroecuador. Presidenta de la Asamblea Nacional, buen día, señores asambleístas. Voy a compartir pantalla, si usted me lo permite, señora presidenta. Proceda, señor secretario. Al igual y como lo han hecho las demás autoridades, el gerente de Petroecuador solicita que se facilite la proyección de unas diapositivas para poder apoyar esta intervención que se cumple en el Pleno de la Asamblea Nacional como parte de esta sesión 759. Según miramos en una de estas láminas, una de ellas hace referencia a la erosión regresiva y lateral del río Quijos y afluentes. Sobre esto y más dará a conocer justamente el ingeniero Ítalo Tomás Ceballos, gerente general de Petroecuador. Continúe, señor gerente, que sí estamos observando su presentación. Mi presentación está concentrada en la infraestructura de Petroecuador por efecto de la erosión regresiva y lateral del río Quijos y afluentes. Les presento como primera lámina un perfil del oleoducto transecuatoriano. Como ustedes conocen, empieza en Lago Agrio a una altura más o menos de unos 300, 400 metros. Tiene estaciones de bombeo para subir la cordillera en Lumbaqui, en El Salado, en Baeza y en Papayacta. El punto más alto, más o menos a unos 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, es La Virgen, para los que hemos viajado en esta carretera, donde nos paramos a veces a persignarnos por una carretera que es de montaña y con todo el peligro que eso conlleva. Y luego, pues, estaciones reductoras de presión en diferentes puntos hasta llegar a Esmeraldas, que ustedes conocen, es el puerto de exportación del petróleo y también el punto de refinación para los combustibles de consumo nacional. Esmeraldas más o menos a 0 metros sobre el nivel del mar. Es un trazado que en su época mereció el aplauso de la ingeniería mundial. Primera vez que se llegaba a un oleoducto de estas características en 500 kilómetros de recorrido, llegar a 4.000 metros de altura, sobrepasar la cordillera y nuevamente regresar al nivel del mar. Prácticamente de 0 a 0. Un poco elevado Lago Agrio con respecto a Esmeraldas, pero no más de 300, 400 metros. Y en esa segunda parte de la lámina ustedes pueden ver ya el oleoducto con diferentes poblaciones por donde atraviesa, desde Lago Agrio, pasa por Lumbaqui, Baeza, pasa cerca de Quito, sigue por Santo Domingo, va a Quinindé y llega en Esmeraldas, el terminal marítimo para la exportación y a la refinería para la refinación. Y ahora concentrándonos en la erosión del río Quijo, Alto Coca, el río Coca, Alto Coca. Porque no es solamente la erosión del río Quijo, sino de todos los afluentes. Y eso se ha notado en los diferentes accidentes que hemos tenido y en las variantes que hemos recorrido, como hemos construido para sobrepasar este problema.
desde la estación de Lumbaki para hacerle una proyección en la zona de la erosión. Están los dos oleoductos nuestros, el oleoducto transecuatoriano y el poliducto Chuchufindi-Quito. Aquí pueden observar el volcán Reventador, la cascada de San Rafael, la zona de peligro, que más o menos tiene unos 10 kilómetros, y como explicó el ministro, hay un punto, en inglés Nick Point, pero que es donde ha llegado la erosión regresiva y se ha detenido y está detenido por algún tiempo. Debe haber alguna barrera de mejor roca porque el resto es muy deleznable, es basura del volcán Reventador por muchos años, lo que no ocurre en el margen derecho donde tenemos roca de mejor consistencia, por lo que más adelante veremos que es la ruta preferida para una solución definitiva. Entonces, estos 10 kilómetros hay que poner la atención, pero aquí también destaco nuestra estación, que la vimos en el trazado del oleoducto transecuatoriano, la estación del Salado, que está en el margen izquierdo del río Quijos, y es una estación que le permite, pues, con el bombeo llegar a Baeza, a Papayacta, superar Quito, etc. En este momento realiza su exposición Ítalo Tomás Ceballos, quien es gerente general de Petroecuador. Interviene ante el Pleno de la Asamblea Nacional en la sesión 759. Él ha informado que existe un problema técnico que en este momento busca resolver para continuar de esta manera con su comparecencia ante el Pleno. Las autoridades que han intervenido hasta este momento son Marcelo Cabrera, ministro de Transporte y Obras Públicas. También intervino ya el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo Calderón, y esta es la tercera intervención ante el Pleno que corresponde, como ya decíamos, al gerente general de Petroecuador. Las autoridades dan cuenta, informan ante el Pleno de la Asamblea Nacional cuáles son aquellas acciones que han llevado adelante tras la erosión del río Coca en varias materias, en materia de vialidad, infraestructura, transporte de petróleo y de la población civil también de Sucumbíos y Napo que se encuentran en esta zona. Ya se solucionó el problema técnico del gerente general de Petroecuador. De esta manera continúa con su exposición. Que es una estación que tiene peligro en esta erosión regresiva. Afortunadamente está detenido esto en aproximadamente 8 kilómetros y esperemos que esta erosión no continúe porque una estación de bombeo es una infraestructura bastante compleja, ¿no? Pero lo que entendemos, y no le voy a entrar en detalles técnicos, es que nos sirve para enviar desde esta estación hasta Baeza. Posible que en la solución definitiva vamos a tratar de que desde el Lumbaki se envíe hasta Baeza o un bombeo adicional y evitarnos esta estación del Salado que siempre corre peligro, porque no solamente que el peligro ocasiona la erosión regresiva del Coca, del Quijo, de los afluentes del Quijo, sino ustedes notan aquí estamos muy cerca del volcán Reventador. El volcán Reventador es un volcán activo y, como su nombre lo indica, erupcionando continuamente. Ya hubo en el año 1951 un terremoto en esta zona que es recurrente porque en el 1987, y eso lo podemos recordar todos los ecuatorianos, esta misma infraestructura en 40 kilómetros por efecto de
un terremoto ocasionado por el volcán Reventador destruyó ya el oleoducto transecuatoriano. En el 51 no pasó nada porque no había pues todavía esta infraestructura, pero ya en el 87 el país se quedó 6 meses sin producción de petróleo. Hubo que recurrir a los países amigos, Nigeria, Venezuela de Lucinchi, nos prestó petróleo para poder refinarlo y abastecer el consumo nacional, porque con una paralización de 6 meses hasta que se reconstruyó el oleoducto y la carretera de acceso, la carretera que va desde Quito hasta El Aguagrio, Pichincha a Sucumbíos. Este problema ya lo vivimos en el año 1987 y es ocasionado por una zona bastante sísmica donde está el volcán Reventador. Podríamos decir que la erosión y el volcán Reventador son los enemigos de la infraestructura nuestra, pero el volcán Reventador no lo podemos evitar. El volcán Reventador es parte de la naturaleza y al ser recurrente volverá a ocurrir un terremoto. Ya estamos más o menos en las épocas en que puede ocurrir otro terremoto. Cuando ocurrió el terremoto de Pedernales en el 2016, se llegó a las estadísticas, se recurrió a ver cuándo había ocurrido y cada 40 años hay un terremoto en la zona de Pedernales, Cojimí, Muisne, y va a volver a ocurrir. Pero claro, al desfogar el subsuelo y habernos ocurrido en el 2016, todavía faltarán muchos años, pero que va a volver a ocurrir porque la naturaleza es repetitiva y recurrente. Entonces aquí el Reventador es el enemigo y quiero que lo recuerden para la solución definitiva. Ya en esta misma escala, pero viendo lo que nos ha ocurrido en esta margen izquierda, hemos tenido 7 variantes. Y si han habido 7 variantes es porque no hemos podido tener una solución definitiva. Ustedes pueden observar la variante 1, la variante 2, la variante 3, 4, la variante 5, la variante 6 y la última variante, alejándonos del río, del socavón, de la erosión regresiva que ya no se volvió solamente longitudinal, sino que ahora es lateral. Va contra las instalaciones de forma lateral y está parada a unos aproximadamente 8 a 10 kilómetros de la estación del Salado. Y ustedes ven que inclusive han habido bypasses laterales, no han sido soluciones, pero esta séptima variante, si bien se aleja del problema de la erosión regresiva lateral, se acerca también a un enemigo que es el volcán Reventador, porque estamos viéndonos cada vez más a la montaña. Y es una zona que les dije anteriormente, es una zona sísmica, recurrente. Por eso hemos pensado que ya definitivamente la solución tiene que ir al margen derecho, donde hay mejor terreno, rocas más compactas, y además de ponernos fuera del alcance de la erosión regresiva, también nos alejamos del enemigo que es el volcán Reventador, que cualquier rato puede tener otro terremoto, como los que ocurrió en el año 51 y en el año 87. El SOTE tiene 26 pulgadas de diámetro. Hemos hecho 7 variantes y 2 bypasses en una longitud total de todas estas variantes de 8.16 kilómetros. El poliducto Chuchufín de Quito es de 6 pulgadas. Hemos hecho 5 variantes y un bypass en una longitud total de 9.59 kilómetros. Ustedes ven, antes de pasar esta gráfica, que ríos como el Montana, el río Marker, afluentes, el río Piedrafina, ya empiezan también a ocasionar problemas. Justamente el río Piedrafina fue el que nos ocasionó la última interrupción de los oleoductos en el mes de diciembre del 2021 y por el que tuvimos que construir la variante 7. Aquí pues una gráfica un poco más en detalle y sobre todo en distancias de la última variante, la variante 7. Ustedes ven, el ministro explicó de que una variante que tuvo que construírsela en un tiempo récord porque toda la infraestructura estaba destruida y estábamos sufriendo las consecuencias que monetariamente la vamos a ver más adelante. Pero esta variante 7, ustedes ven que
tiene que irse más cercana a la montaña, más cercano al volcán reventador, con todos los peligros que ello significa. Y para su construcción, pues había ángulos de 45 grados, un clima que no acompañó, lluvioso, lodoso, y la gente trabajó pues 24/7 y logró en tiempo récord restablecer la infraestructura de los oleoductos. Ustedes ven la variante 7 ya con respecto al río, ¿no? Todavía hay puntos que son peligrosos y los vamos a ver más adelante, que no podemos subirnos más, estamos todavía cercanos y que están permanentemente siendo monitoreados, porque no podemos darnos el lujo de que nos pase lo que en abril del año 2020, donde el desastre y el socavón y la caída de la montaña y la destrucción de los oleoductos nos agarró con los ductos llenos, lo que no solamente ocasionó la pérdida de producción, la pérdida de la infraestructura, sino además una contaminación, porque las aguas de los ríos están conectadas. El río Quijo va al río Coca, el río Coca va al río Napo, el río Napo va al río Marañón, el Marañón al Amazonas y el Amazonas al Océano Atlántico. Felizmente que no tuvimos demandas internacionales, pero es imposible contener un derrame, por más que hicimos todos los esfuerzos. Alguna de estas gotas de petróleo apareció hasta por el río Amazonas. Por eso no podemos darnos el lujo, permitirnos que esto nos vuelva a ocurrir. Ya la variante 7, el problema de Piedrafina, nos agarró prevenidos y los ductos cuando colapsaron estaban vacíos, estaban completamente drenados, no hubo una sola gota de contaminación. Tenemos acciones prioritarias. Se continúa con la identificación y monitoreo de los puntos de riesgo que puedan comprometer la integridad de la infraestructura de Empresa Pública Petroecuador. Se mantienen las coordinaciones interinstitucionales, en esto trabajamos de la mano con CELEC, con el Ministerio de Obras Públicas, con la Secretaría de Riesgo, con el Ministerio de Energía. Se mantienen estas coordinaciones institucionales con la finalidad de contar con información de primera mano para establecer estrategias de alerta temprana frente a un evento no deseado. Y aquí ya pues me voy a detener en la construcción de la solución definitiva para el SOTE y el poliducto Suyufín de Quito. ¿Y por qué? Porque hemos visto, pues si ha habido 7 variantes y esto es recurrente, cualquier momento tenemos otro problema, otra interrupción de los oleoductos y una pérdida para el Estado ecuatoriano del valor que tiene este crudo, por los productos que se transportan por el poliducto Suyufín de Quito, la afectación a la zona donde están localizadas poblaciones, y tenemos que buscar una solución definitiva. No se puede continuar teniendo a la provincia de Sucumbíos aislada, Lago Agrio aislado. Hay que buscar una carretera y oleoductos pasando por una zona de menor peligro. Y aquí les muestro la variante, está bastante claro, ¿verdad? Los puntos que yo les indiqué anteriormente, de aproximadamente 10 kilómetros de zona de peligro. Esto está ampliado. Aquí se ve el poliducto Suyufín de Quito, el oleoducto transecuatoriano, SOTE, el río Piedrafina, donde hubo el problema de la 7ª variante, la interrupción del mes de diciembre del año 2021, lo que ocurrió en la ruptura del 7 de abril del año 2020, la primera ruptura que nos ocasionó pérdida monetaria y sobre todo la contaminación por efecto de que los ductos, que al no estar prevenidos y no haber tomado medidas precautelatorias, los ductos estaban llenos y la contaminación llegó a los ríos. Esto de aquí lo hemos remediado en 100%, en un tiempo también récord, y no podríamos decir que en este momento hay contaminación. La propuesta de la solución definitiva, ustedes ven el río Quijos, está al lado derecho del río Quijo, hay algunas carreteras de tercer orden que existen en esta zona que se podrían aprovechar, mejorándolas, y hay el trazado de la carretera que nos podría ayudar en conectividad y sobre todo
La parte de la infraestructura que estaría en este lado que yo expliqué tiene mejor terreno, hay zonas bastante planas y sobre todo nos alejamos del volcán reventador y evitamos la erosión regresiva. Todavía tenemos un problema en la estación El Salado que está al margen izquierdo del río Quijo, pero toda la infraestructura de oleoductos y poliductos estaría al margen derecho. Y voy a explicar lo que vamos a hacer. Existen puntos vulnerables en el actual trazado y se trata de un fenómeno de erosión regresiva impredecible. El objetivo es lograr una operación continua del SOTE, que es el oleoducto transecuatoriano, y el poliducto Shushufindi-Quito, evitando afectaciones ambientales, sociales y económicas a la empresa y al Estado. Esta solución definitiva tiene un presupuesto estimado de $200 millones y un plazo de ejecución de 24 meses. Estamos afinando todos estos detalles, pero es lo que en principio en la prefactibilidad hemos encontrado como presupuesto y plazo de ejecución. Importante para el país, porque las pérdidas por producción de petróleo son cuantiosas, es que no se paralizarán las operaciones del bombeo, del oleoducto y del poliducto Shushufindi-Quito mientras se realizan estos trabajos. Estamos permanentemente, porque todavía no tenemos la solución definitiva y ustedes vieron que eso va a tomar 24 meses, monitoreando varios puntos. Antes teníamos 3 más que ya han sido solucionados, pero para los que conocen la zona, pues tenemos 12 puntos y los hemos identificado con los nombres locales, ¿no? El Chicharrón, Biopila, Río Montana, Río Márquez, el colapso en la E45, donde ocurrió la población de San Luis, altura del puente B2, en el kilómetro 98 más 600 del río Piedrafina 2. Todos estos puntos están permanentemente siendo monitoreados. Además tenemos drones, tenemos gente en el área para que podamos chequear cualquier avance de erosión que nos pueda perjudicar y no ocasionar los problemas que tuvimos en la ruptura de abril del 2020 sobre todo. Y quiero aquí en esta lámina enfatizar las pérdidas que hemos tenido, porque cuando uno dice voy a tener una solución definitiva de $200 millones, pero yo cuando lo comparo, y eso significa costo-beneficio, con las pérdidas que tuvimos en este último evento, el evento de diciembre del año 2021, por producción perdimos 8.379.307 barriles, que significan $528.337.724 a los precios de los días en que esta producción se suspendió. Pérdida por refinación, $2.885.173, que significan $57.734.312 de los 2.885.173 barriles, perdón. Tenemos algo que dejamos de pagar porque obviamente si no transportamos y si no tenemos que pagar los fees al ministerio, esto es negativo. Entonces 54 millones al Ministerio de Energía y Minas, perdón, Energía y Recursos Naturales No Renovables, y a Petroecuador tarifa del SOTE 105 millones redondeando. Pero el costo de reparación en esta séptima variante fue de $4 millones. El costo del poliducto, de reparar el poliducto, $1 millón, valores relativamente bastante bajos porque lo hicimos por administración directa con el equipo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y nuestra gente en sitio. Y los pozos que hemos tenido que reacondicionar para volver a recuperar la producción, que como dijo el ministro, ustedes vieron la gráfica, lo obtuvimos también en un tiempo récord de 10 días, volvimos a la producción que existía antes de la interrupción de los oleoductos. Pero las pérdidas totales fueron de $447.092.299, mucho más que cualquier solución definitiva. Esto es lo que les podría presentar en este momento. Toda esta presentación se la hemos pasado a la Secretaría de la Asamblea y les agradecemos mucho, señores asambleístas, señora presidenta,
por la oportunidad de esta explicación. No sin antes decirles que la solución definitiva la trabajamos todos los días, porque sabemos que si algo ocurrió en el pasado, va a ocurrir en el futuro. Es la ley de Murphy, algo que puede pasar, pasa. No podemos permitirnos el lujo de que no tengamos una solución definitiva y nuevamente el país pierda el ingreso que por la producción petrolera entra a las arcas fiscales, al presupuesto del Estado. Muchas gracias. Culmina de esta manera su intervención el gerente general de Petroecuador, Ítalo Tomás Ceballos. Él habló sobre la solución